Hola a todos, soy Aura y os doy la bienvenida a la Parashá Vayahel. Como la mayoría de nosotros sabe, la Torá prohíbe el trabajo en el día de reposo. Pero, ¿qué significa trabajo? La palabra hebrea para esto es malajá. Cuando abres la Parashá de esta semana, lo primero que escuchas es un mandato que Moshe le da a los hebreos con respecto a la observancia del Shabbat. Sheshet Yamim Ta'aseh Malajá. Durante 6 días deberías hacer trabajo. Ubeyom a Shivil, pero en el 7º día, Yiyeh Lachme Kodesh, debería ser un día santo, un día de reposo a Dios. Inmediatamente después, Vayomer Moshe el Kol Adat Bnei Israel Lemor. Moshe le dice a todo el pueblo, Hu mitchem terumah le Hashem Kol Nediv Libo. Un mandato para que todos traigan diferentes tipos de materias primas de las cuales se construirá el Mishkan, el tabernáculo. ¿Qué tiene que ver la construcción del tabernáculo con el Shabbat? Es cierto que los dos textos aparecen en conjunto, pero conceptualmente estas cosas parecen no tener nada que ver entre sí. ¿Qué tiene que ver el Shabbat con el Mishkan? Creo que cuando pensamos en esto, comenzaremos a ver una conexión fascinante entre el Shabbat original, en el que Dios descansa, y el Shabbat que Dios ordena a la humanidad que emprenda justo antes de mandarnos a construir el Mishkan. Pensemos en el Shabbat original. ¿Cómo llegó ese día a ser? Dios descansó en el 7º día después de crear el mundo en 6 días. Todos sabemos eso. Pero preguntémonos, ¿cuál fue el significado de que Dios creara el mundo en esos 6 días? ¿Cómo cambió ese acto de creación el statu quo? Ahora la respuesta a esa pregunta parece increíblemente obvia, ¿no? Quiero decir, obviamente, el acto de la creación fue el cambio más dramático del statu quo que uno podría imaginar. Antes no había absolutamente nada y luego, después de la creación, había todo. Pero si lo piensas, eso solo es cierto desde el punto de vista de la humanidad. En realidad no es cierto desde el punto de vista de Dios. Haga la pregunta de esta manera. Desde el punto de vista de Dios, ¿cuál fue el significado del acto de la creación? No se puede decir, antes de la creación no había nada. Sí, si eres un hombre que vive en un mundo de espacio y tiempo con estrellas, planetas, hidrógeno, oxígeno, agujeros negros y todo eso, antes de la creación no había nada. Pero no si eres Dios. Si eres Dios, no vives en este mundo. Como cuestión de hecho, si eres Dios, antes de la creación había de todo. Estabas viviendo perfectamente en tu propio reino, tremendo, sea lo que sea. Y si lo piensas profundamente desde el punto de vista de Dios, la creación no creó todo. En todo caso, la creación fue casi una especie de disminución. Fue como si hubieras forjado un espacio en tu mundo para algo que no eras tú, cuando Dios crea espacio para otra cosa además de Él en existencia. ¿Por qué Dios hizo eso? Dios lo hizo por la misma razón que la gente tiene hijos. Dios lo hizo por amor. Como cuestión de hecho, el proceso de hacer esto fue muy similar al proceso de tener un hijo. Un útero es un espacio dentro de una persona que, curiosamente, no está allí para ellos. Piénsalo. Todo tu cuerpo, todos tus órganos, hasta el último de ellos, están ahí para nutrir tu vida, excepto por una parte del cuerpo humano que no está ahí para ti, sino para otra persona. Y ese es el útero. El útero está ahí para la creación. Es un entorno que está perfectamente calibrado para nutrir al ser que deseas crear. Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios se contrató, por así decirlo, para dar lugar a otra cosa? Lo hizo porque tenía un plan que involucraba una especie de útero. Quería crear un ser, un niño, una criatura, otro ser separado de él, con el que Dios pudiera formar una relación. Pero ese ser, que llamamos humanidad, no podría existir en el mundo de Dios. Tenía que tener un mundo propio. Necesitaba un ambiente completamente nuevo para existir. Entonces Dios comenzó a crear ese ambiente en lo que llamamos 6 días. Ese entorno requería la creación de espacio y tiempo en sí mismo. Dios no necesita espacio, Dios no necesita tiempo. Él vive fuera de estos constructos. Implicaba la creación de partículas subatómicas, los átomos más simples, el hidrógeno.
Estos átomos de hidrógeno se agregarían a las nubes colapsarían por la fuerza de su propia gravedad y la fricción encendería sus hornos termonucleares y luego se convertirían en estrellas. Las supernovas crearían carbono, zinc, oro, todos los elementos pesados. Este entorno requeriría leyes de física perfectamente calibradas, una fuerza nuclear fuerte en proporción perfecta a una fuerza débil nuclear. La gravedad, el electromagnetismo, la constante de Planck, las 4 leyes de la termodinámica, todas estas cosas deberían mantenerse en perfecto equilibrio para que el entorno funcionara, y Dios hizo todo eso por una simple razón: por amor. Dios mismo no necesitaba nada de eso. Dios no necesita planetas, ni estrellas, ni leyes de física, pero Dios le prestó atención a esas leyes por una simple razón: porque Dios sabía que el ser que Él quería amar los requería para poder existir. Y después de crear ese ambiente maravilloso, lo último que Dios hizo en ese 6º día fue ese niño, ese ser en sí mismo que Dios amaría. Vaivra Elohim et Adam betzalmo. Y Dios creó al hombre a su imagen. Extraño. Dios creó este ser para ser como Dios de algún modo, y de hecho, ese ser es divino. ¿Qué había estado haciendo Dios todo este tiempo? Dios había estado creando este ambiente perfectamente calibrado. Bueno, el ser que creó también tenía el poder de crear. En un glorioso instante, Dios ha traído a la existencia todo lo que el universo sería, y luego ha pasado 6 días moldeándolo, adaptándolo a su voluntad, dividiendo las cosas, poniendo esto aquí y allá, permitiendo que las cosas se desarrollasen, desplegando su potencial. Ese proceso que Dios llamó Malajá, el proceso de decidir con la mente lo que quieres y luego actuar para que así sea. El hombre también se involucra en ese proceso. El hombre puede adaptar su entorno a sus deseos. El hombre es un practicante de Malajá también. Pero el hombre no solo puede adaptarse a su propio entorno mediante este proceso que llamamos Malajá. El hombre es verdaderamente divino porque también puede crear un entorno. De hecho, él puede hacer. Su destino es hacer exactamente lo que Dios hizo. Mira el centro de la Torá, alrededor del cual gira todo. La última mitad del libro de Éxodo, la primera mitad del libro de Números y todo el libro de Levítico. ¿Qué es todo esto? Se trata de que el hombre cree una versión de lo que Dios creó. ¿Qué hizo Dios cuando creó el universo? Primero, hubo todo y luego Dios dijo: no, voy a crear un pequeño apartamento en todo para el ser que amo. Y ahora la humanidad hace lo mismo. La humanidad lo mira todo. Su todo es el vasto universo de espacio y tiempo. Y la humanidad dice: voy a crear una pequeña sección de esto para el que amo. Va a requerir leyes especiales, leyes que no tienen nada que ver conmigo, pero tienen que ver con Dios. Pero voy a observar esas leyes porque amo a Dios y porque necesito hacer eso para crear un lugar que funcione para Dios. Así que existen leyes de Tumá y Tahá, de pureza e impureza. Hay leyes de Kodesh y Hol, que no tienen nada que ver con el reino humano, pero tienen que ver con el reino de Dios. Observamos esas leyes porque nos preocupamos por Dios y queremos que el medio ambiente funcione para Dios, porque queremos que Él more en ese apartamento. Queremos que Dios observe las leyes de la física para hacer que nuestro mundo funcione también. Observamos esas leyes piadosas para hacer que el apartamento de Dios funcione y llamamos a ese apartamento Mishkan. Y justo cuando creamos el Mishkan, Dios dice: ya sabes, tengo un secreto para dejarte entrar en la pequeña creación. Se llama descanso. Debes observar el Shabbat igual que lo hago yo. Entonces, por supuesto, ¿de dónde vendrán las leyes del Shabbat? ¿Qué hizo Dios cuando descansó? Dios descansó de todos los malajás que hizo cuando creó ese pequeño apartamento. Así que vamos a descansar desistiendo de todos los malajás que hacemos para crear el apartamento de Dios. Tiene perfecto sentido, porque el pequeño creador es como un gran creador. Como cuestión de hecho, ¿quién construye el Mishkan? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Betzalel. ¡Qué nombre tan extraño! ¿Y si Betzalel fuera un acrónimo, qué significaría? ¿Qué es la humanidad?
está creada a la imagen de Dios. ¿Cómo se dice la imagen de Dios en hebreo? Betzelem Elohim. Ese es Betzalel. Betzalel. El nombre es solo una abreviatura de Betzelem Elohim. Betzalel es quien se da cuenta del vasto potencial de la humanidad para ser como Dios. Él nos representa a todos nosotros en la consecución de nuestro potencial colectivo. Él es nuestro agente y, en cierto modo, para darse cuenta de nuestra propia humanidad. Neil Armstrong entendió cuando dio sus primeros pasos en la Luna que no solo los estaba tomando como hombre, fue un gran salto para la humanidad. Y Betzalel da un gran salto también, un gran salto para todos nosotros. Él nos permite a todos alcanzar nuestro destino como Tselem Elohim, ser como Dios, crear el apartamento para aquel que amamos.